preguntaron alguna vez por qué generalmente en las charlas, en las presentaciones, en las clases, los oradores están adelante, iluminados, en un espacio generalmente más amplio, y todos nosotros, los asistentes, estamos atrás, generalmente sentados en sillas todas iguales? Quédense tranquilos, no voy a organizar ningún sindicato de asistentes a eventos ni nada por el estilo, sino más bien lo que me gustaría es plantear esta pregunta, o que nos planteemos juntos esta pregunta, ¿no? En esta aula que vemos acá pasa algo parecido, ¿no? El profesor tiene una mesa más grande y el resto de los alumnos tienen todos una mesa más o menos similar, todas a la misma altura y demás. Hace varios años que vengo haciendo esta pregunta y generalmente obtengo distintos tipos de respuestas. Un tipo de respuestas tiene que ver con una cuestión de practicidad. Como diciendo, che, mirá, la verdad es obvio que por una cuestión de visual está bueno que el orador esté adelante, esté iluminado y que no tengamos que estar dándonos vueltas así para ver cuándo entra, ¿no? O sea, eso es una parte de la respuesta, efectivamente. Hay otra parte de las respuestas que tiene que ver capaz con una mirada un poco más constructivista que nos dice, bueno, en realidad los espacios, la distribución del espacio no es inocente. Expresa otras cosas más subliminales. Y más subliminalmente, una imagen así nos dice que hay una persona que tiene conocimiento, que tiene poder, que es importante y a la que hay que escuchar, prestarle atención, anotar, retener ese conocimiento y esa información y después eventualmente repetirla. Esta segunda mirada tiene un poco más de sentido a la hora de pensar en cómo se desarrolló la idea de la educación en general hace cientos de años, ¿no? La información estaba distribuida por todo el mundo, pero muy pocas personas tenían acceso a la información. Era muy difícil llegar a la información. Entonces, esta persona que estaba acá, elevada en el escenario o en un aula, con una mesa más grande, tenía el poder de transmitir esa información y todo el resto tenía que incorporarla y retenerla. A lo largo de los años eso fue perdiendo sentido, ¿no? Porque en este teléfono que tengo acá, que es un teléfono de gama media normal, que todos ustedes tienen, tenemos hoy la misma capacidad de cómputo que todas las computadoras que llevaron al hombre a la luna juntas. La tenemos acá y la usamos para ver TikTok, pero tenemos esa misma capacidad de cómputo. Hoy también en este teléfono tenemos el 80% de toda la información que hay en el mundo, que está digitalizada y está en Internet. El 80%. Entonces, esa forma de hacer las cosas, esa forma de educar, de retener información, ¿se acuerdan? Por ejemplo, díganme de memoria, los 4 ríos más importantes de España. Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, ¿no? Casi como los programas de Silvio Soldán, ¿no? Había que repetir y sin soplar, de memoria, rápido. Había que retener información y repetirla. Hoy eso ya no tiene tanto sentido, porque hoy tenemos la información, lo que tenemos que saber es cómo usarla, cómo desarrollar habilidades que me permitan aprovechar esa información que tengo disponible. Y sin embargo, seguimos teniendo este tipo de aulas o este tipo de estructuras porque, y acá viene otra de las cosas que siempre me responden cuando hago la pregunta inicial, porque esto siempre se hizo así, ¿no? ¿Escucharon alguna vez o dijeron alguna vez esta frase, esto siempre se hizo así? Levanten la mano, porfa, los que la hayan escuchado o dicho, todos, ¿no? Prácticamente todos, efectivamente. Y a veces lo que suele pasar, y esto no digo necesariamente que está mal, para nada, pero lo que suele pasar es que los seres humanos tenemos lo que se llama el sesgo del status quo. O sea, intentamos conservar la realidad que nos mantiene cómodos. Es una cuestión de hasta protección personal, propia, natural, que nos da la naturaleza, por eso es un sesgo. Y que lo que busca es conservar la realidad tal cual nosotros la conocemos, que no cambie todo tan rápido, porque si no nos genera un problema. Y lo que hacemos ante esa situación es incorporar algunas nociones, algunas formas de hacer las cosas o de decir las cosas y repetirlas. Este concepto queda súper claro cuando lo pensamos con los dichos populares, ¿no? ¿Alguien escuchó una vez este dicho de no hay tu tía? Como no queda otra o se terminó, no hay tu tía. ¿La tía de quién? ¿Mi tía? ¿Su tía? ¿Qué tía? Bueno, en realidad no es la tía de nadie. El dicho originalmente era no hay a tu tía que valga. La atutía era una medicina que se usaba en las heridas, en los cortes, en el medioevo,
con el objetivo de evitar una amputación. Cuando efectivamente no había más nada que hacer y había que amputar, se decía, no hay atutía que valga. A lo largo del tiempo lo fuimos simplificando, la atutía dejó de ser popular y entonces apareció la tía, ¿no? Ahí como para salvar las papas. Pero el punto detrás de esto tiene que ver con que nosotros incorporamos una forma de decir algo, siempre se dijo así, no nos preguntamos, no nos cuestionamos por qué se dice así, sino que lo repetimos. Hay otra que es muy famosa, que es la del turco en neblina, ¿no? O sea, pobre turco, ¿qué culpa tiene de la neblina, que está perdido, lo que sea, ¿no? Ahí hay un pequeño bullying, si se quiere, pero la realidad hay distintas teorías sobre el turco en neblina. Una de ellas dice que en realidad se trata de un tuco en neblina, que es así se le dice en el norte a las luciérnagas. Entonces, como en la neblina no ve nada, está perdida, entonces ahí tiene sentido o cobra sentido la frase. Y así hay un montón, nos podríamos quedar toda la tarde hablando de dichos populares y de cómo nosotros incorporamos y repetimos cosas que a veces no ponemos en cuestionamiento, porque tampoco podemos estar todo el tiempo poniendo todo en cuestionamiento, ¿no? Y cuando venimos a hacer un evento, ¿para qué vamos a cuestionar? Nos sentamos así, hay un escenario, está muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pequeño, como les decía, hay pequeñas transformaciones o grandes transformaciones que se dan en pequeños puntos que tienen que ver con lo siguiente, ¿no? O sea, a mí no me costó absolutamente nada hacer esto, no solamente ahora porque toqué un botón, sino porque toqué 3, 4 botones hace un par de semanas, subí la imagen que venían antes en blanco y negro a una página web que tiene inteligencia artificial generativa de forma gratuita y le pedí que me recoloree la imagen. Y lo hizo en, nada, segundos, un par de segundos, ¿no? Hoy tenemos como esta capacidad, esta posibilidad de hacer este tipo de cosas y viajar del pasado al futuro muy rápidamente. Y sin embargo, a veces continuamos con esta idea o con algunas ideas de que esto siempre se dijo así, se hizo así o se dijo de esta manera, reproduciendo esta idea. Una de esas ideas que siempre fueron así o que siempre se repitieron de la misma manera es la idea de que la Argentina es un país inviable, seguro lo escucharon, la idea de que la salida es Ezeiza, la idea de que no tenemos futuro. Que me gustaría que se queden con eso dando vueltas, seguro lo escucharon, seguro lo dijeron, algunos probablemente, o lo pensaron, o alguien que ustedes conozcan lo piensa o lo dice, ¿no? Y quédense con esa idea porque me gustaría que hablemos de esto, ¿no? Pero quiero hablar un poquito más sobre la complicación de la idea de esto siempre se hizo así. Yo en la universidad tenía un profesor que decía, como se ve claramente en este gráfico, generalmente en los gráficos nunca se ve nada muy claramente, así que voy a tratar de resumirlo lo más fácil posible. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico que habla del crecimiento exponencial de la tecnología en función del tiempo? Lo que nos dice es que una persona que vivía en 1550, vivía, estudiaba, trabajaba, se entretenía, conocía gente de una forma muy parecida a lo que le iba a hacer su tataranieto 100 años después, en 1650. Y de una forma muy parecida al de 1750. ¿Sí? A lo largo de toda la historia, estos cambios tecnológicos que fuimos viendo se fueron dando de forma bastante lenta, bastante lenta. De hecho, si nos ponemos a pensar, las grandes disrupciones tecnológicas que estudiamos en el colegio, la primera y la segunda revolución industrial, que se dieron a partir de 1750 en adelante, no generaron cambios tan abruptos. Y sin embargo, el mundo que conocemos hoy, la forma de organizar la educación, la forma de entender el trabajo, la forma de organizarnos como estados, las democracias nacieron acá, ¿no? El cambio fue bastante lento durante la mayoría del tiempo en la historia de la humanidad. Esto habilitaba la idea de esto siempre se hizo así, porque las cosas cambian de a poco. Pero hoy estamos en otro momento, en un momento en que muy probablemente las cosas nunca vuelvan a cambiar de forma tan lenta como en el pasado. Las cosas a partir de ahora van a seguir cambiando cada vez más rápido, porque esto es una curva de crecimiento exponencial. O sea, se vuelve cada vez más inclinada, ¿no? Hasta llegar prácticamente a los 90 grados. Entonces, ¿cuál es el punto detrás de esto? ¿Cuáles son, quizá de alguna manera, el impacto que tienen estas tecnologías? Levanten la mano, por favor, quien tiene teléfono celular, smartphone, o sea, un teléfono inteligente. Todos.
Bueno, y si yo hubiera hecho esta pregunta hace 20 años, ¿cuántos de ustedes hubieran tenido smartphone? Ninguno, por la sencilla razón de que el smartphone no existía hace 20 años. El smartphone surgió, el primer smartphone, en 2007. Enero del 2007 lo presentó Steve Jobs. Probablemente muchos de ustedes ya estaban trabajando en enero del 2007 e incorporaron a su vida cotidiana el teléfono celular a punto tal de que muchos de nosotros nos despertamos con el teléfono, lo usamos para el GPS, para ir de un lado al otro, etcétera, etcétera. Sería muy raro pensar que dentro de otros 16 años, o sea, en el 2039, siga existiendo algo así como el smartphone, o sigamos teniendo este tipo de teléfonos. Los invito, si quieren, a ponerlo en un calendar, enero del 2039, a ver si efectivamente yo tenía razón y si, bueno, si no, quizá ya habrá prescripto de alguna manera, ¿no? Pero es interesante pensar que muy probablemente tengamos otras formas de comunicarnos, otras maneras distintas, que hoy nos cuesta o nos resulta imposible pensar, porque nosotros tratamos de movernos con este sesgo del status quo, con esta idea de que no queremos que la realidad se transforme tan rápido, pero se transforma, pero lo hace. Y en ese contexto, ustedes que son líderes en sus industrias, en sus empresas, en sus organizaciones, tienen que tomar decisiones. Y tienen que tomar decisiones en un mundo que se mueve de esta manera. Así que, evidentemente, esto no es una tarea fácil y me gustaría retratarla de la siguiente forma. ¿A cuántos de ustedes les gustan los parques de diversiones? Levanten la mano, por favor. A todos nos gustan los parques de diversiones, perfecto. No, a casi todos, por acá no. Está bien, no tiene por qué. Pero el año pasado fui a Disney. Y fui por primera vez a Disney con mi pareja actual, con mi novia. Y entonces ella prácticamente me obligó a sacar el Disney Photo Pass. O sea, básicamente el producto por el cual tenés todas las fotos del viaje a Disney, ¿no? Gracias a eso tuve una hora haciendo la fila para sacarme una foto con Goofy, porque había que amortizar los $75 que salía el Photo Pass. Pero gracias a eso también evité hacer algo que no es muy sano y es un poco peligroso, que es estar sacándote selfies en una montaña rusa, ¿no? O sea, la verdad no es la mejor de las opciones. Entonces, yo les voy a pedir que reproduzcamos un poco esto. No los quiero incomodar, o sea, sé que vienen cansados de varios días de trabajo, de charlas, de conversaciones, pero les voy a pedir, si son tan amables, de sacar el teléfono celular, de abrir la cámara. Los que quieran en modo selfie, es como un plus, tienen más puntos, pero los que no, simplemente apuntando así para adelante. A ver, vamos a sacarnos una selfie ya que estamos, la subimos después. Ahí estamos. Bueno, salimos todos bárbaros. Ahora lo que les voy a pedir es una complejidad extra, si no les molesta. Pongan el teléfono así, traten de ubicar más o menos dónde está el botón para sacar la foto, pero hagan este gesto ahora, ¿no? Hagan este gesto lo más rápido que puedan y saquen la foto en el medio. No saben qué divertido se ven desde acá. Toquen en el medio. ¿Puedo ver la foto de alguno? ¿Alguno salió? Fotaza, espectacular. Esa es para mandar al grupo de la familia. Toda movida. Esta salió bastante bien. Ahí movida, todas movidas, ¿no? Todas las fotos salieron movidas. Bueno, ahora es para mandar al grupo de la familia y ver, che, cómo viene el evento, ¿no? ¿Qué están haciendo? Estamos hablando de tecnología. Bueno, ¿cómo salieron las fotos en general? Mal y movidas son las dos palabras que escuché. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo o estamos tratando de hacer nosotros todos los días. Sacarle fotos al presente en una montaña rusa. O sea, para tomar decisiones nosotros tratamos de sacar fotos al presente y en función de eso tomar decisiones. El tema es que el presente se mueve de forma tan rápida que parece como una montaña rusa y las fotos no salen movidas. Y así todo tenemos que tomar decisiones en ese contexto de cambio y de transformación y además encima en la Argentina, ¿no? El año pasado me invitaron a dar una conferencia en Paraguay. De hecho, hoy vengo también de Paraguay, por eso verán la cara de dormido capaz. Eso fue en octubre del 2022. Hablé sobre inteligencia artificial en el mundo del retail. Hablamos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Al mes, en noviembre del 2022, salió ChatGPT. La inteligencia artificial cambió en todo. Cuando volví este año me dijeron, bueno, todo lo que hablaste el año pasado quedó obsoleto.
Imagínense si ellos hubieran tomado decisiones en función de las cosas que yo les dije en ese momento, se hubieran perdido la mitad de toda la información que había dando vueltas o que surgió un mes después en términos de inteligencia artificial. Y así va a pasar siempre, va a pasar todos los años, ¿no? En una dinámica que cada vez cambia más rápido, donde tenemos que adaptarnos a estos cambios, a estas transformaciones, y además nosotros vivimos en un país que no se caracteriza por ser estable, se caracteriza por tener o cambiar o transformarse permanentemente. ¿Cuáles son los países que generalmente admiramos o que en el mundo supuestamente dicen que se vive mejor? Los nórdicos. ¿Y qué tienen los nórdicos? Estabilidad, ¿no? Y me lo dijiste aparte como, por lo menos tienen estabilidad, o sea, necesitamos algo de eso. Bueno, pasa algo curioso, pasa algo interesante. Probablemente ni los nórdicos ni la Argentina vuelvan a tener nunca un nivel de estabilidad como el que supieron tener en su momento. O sea, el mundo que se viene es un mundo altamente inestable. Ya es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Obviamente me podrán decir con mucha razón, bueno, pero acá tenemos un poquito extra, ¿no? O sea, acá podríamos reducirlo un poco y efectivamente tienen toda la razón. Pero el mundo que se viene es para gente que se sabe mover en contextos de inestabilidad. Y eso es una de las cosas sobre las que quiero que hablemos hoy y donde quiero que metamos a la Argentina y hablemos un poco de la Argentina. Y además quiero decirles algo, somos un país muy estable, porque siempre hablamos de lo mismo, así que somos bastante estables. Seguro vieron esta tapa es del diario Clarín de 1989. Y las cosas que se debatían, la verdad, son bastante parecidas a las que se debaten ahora, ¿no? O sea, saqueos, canasta familiar a precios accesibles, o sea, precios justos, precios cuidados, indexación de alquileres. Básicamente temas muy parecidos, ¿no? Generalmente discutimos las mismas cosas, efectivamente. Ahora hay un pequeño problema. Si yo ubico la tapa de Clarín del 89, la voy a poner ahí. Miren todo lo que cambió el mundo desde ahí. Entonces es muy importante que nos animemos a discutir cosas distintas. Estos temas los vamos a seguir discutiendo, lamentablemente. Y además el amigo Lacha ayer lo explicó, lo debe haber explicado espectacular, lo hablaron también con Diego Cabot, los que estuvieron también el miércoles. Estos temas los vamos a seguir debatiendo. Son temas súper relevantes, súper importantes y hay que discutirlos, pero es importante que pongamos otros temas sobre la mesa de discusión, como estos temas que veníamos hablando recién. La evolución tecnológica y dónde está la Argentina o qué pasa con la Argentina en esta revolución tecnológica. ¿Y qué pasa con la Argentina? Que a veces estamos tan obsesionados con creer que nuestro país no tiene futuro. Perdonen la expresión, pero escribí un libro que tiene este título, así que la Argentina es un país de mierda. Ahora vamos a hablar un poco de eso, si efectivamente eso es así. Y estamos muy acostumbrados a veces a repetir esas ideas. Entonces quiero contarles que estas cosas que vemos acá, que esta curva que crece para arriba, también pasa en la Argentina, que la Argentina no es solamente esa etapa, sino que pasan un montón de estas cosas. Así que quiero empezar por contarles lo obvio, lo que ya conocen todos, los 5 premios Nobel. Ya sé lo que me van a decir. Pará, flaco, están todas las fotos en blanco y negro de los premios Nobel. Ya fue los premios Nobel. Sí, déjenme decirles algo. Somos el país latinoamericano que tiene más premios Nobel. Prácticamente Brasil no tiene premios Nobel. 3 de esos premios Nobel fueron en ciencias, lo cual habla de la importancia del ecosistema científico en una sociedad y no es menor, no es un tema para nada menor, pero, a ver, acuso recibo de lo que probablemente algunos de ustedes están pensando, tipo, ya fue, basta de los premios Nobel, 4 están en blanco y negro, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, quiero presentarles a alguien que probablemente, no quiero quemar, toco madera, alguien que probablemente pueda hacer un premio Nobel tranquilamente. No sé si lo conocen, es Gabriel Rabinovich. Esta noticia es de hace 2 semanas, 3 semanas como mucho. Rabinovich viene trabajando hace 30 años en una proteína que se llama galectina 1. Esa proteína sirve para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y del cáncer. Y así como Favaloro, que no tiene el premio Nobel, pero Favaloro salvó millones de vidas por sus investigaciones relacionadas con lo cardíaco, digamos, acá Rabinovich tiene esa posibilidad. Hay un dato que me lo dieron hace unas semanas. Hace un par de años, un grupo de científicos israelíes le dijo a Rabinovich, venite que te bancamos toda la investigación. El tipo dijo, no, déjame acá tranquilo con mi equipo de Argentina, que vamos a trabajar en esto desde acá y que tenemos la posibilidad de salvar miles de vidas desde la Argentina. A punto tal de que crearon hace un par de semanas una empresa para trabajar esto de forma ya más industrializada y no tanto de investigación científica. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, está bien, Rabinovich es una persona, o sea, no voy a cambiar mi percepción de la Argentina por una persona que de repente podría llegar a ser premio Nobel.
Bueno, quiero contarles sobre otras personas, otras muchas personas. Argentina es el país latinoamericano con más empresas unicornio per cápita. ¿Qué son empresas unicornio? Probablemente muchos lo saben. Para los que no, son empresas que valen más de $1.000 millones de capitalización de mercado y que son de base tecnológica, ¿sí? Estas empresas, bueno, tenemos el unicornio más grande de la región, que es Mercado Libre, pero tenemos un montón de otras empresas que capaz no son tan conocidas y que en este ecosistema la están rompiendo toda. Y si nos ponemos a mirar, Brasil, que tiene 4 veces nuestra cantidad de habitantes, tiene solamente el doble de empresas unicornio. Bueno, obviamente México tiene también 3 veces la cantidad de habitantes de la Argentina y tiene menos de la mitad. Y no me interesa tanto por decir, bueno, tenemos estas empresas, pero ¿en qué me impacta a mí tener estas empresas? Esto quiere decir que hay un ecosistema innovador en la Argentina que es muy interesante. O sea, los unicornios son una muestra del ecosistema innovador que tiene un país. Y esto nos dice que somos muy innovadores, que tenemos gran talento tecnológico y que cuando nos lo proponemos podemos hacer grandes cosas. De hecho, hay muchas empresas que están ahí de ser unicornios. Estamos en un momento internacional con poco nivel de inversión, pero hay muchas empresas que podrían ser los próximos unicornios argentinos, ¿no? Y todos estos surgieron en un contexto de inestabilidad, surgieron en los últimos 10 años, surgieron en un contexto muy complicado. Ustedes deben tener un montón de ejemplos, quizá no unicornios, pero un montón de ejemplos de empresas que son así. Pero bueno, también admito la idea de que estamos hablando de tecnología, quizá en qué me impacta esto a mí cotidianamente, o no es tan importante. Entonces les cuento otro ejemplo que es muy importante, que tiene que ver con los reactores nucleares. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que exporta reactores nucleares. Exporta reactores nucleares a países como Brasil, como Países Bajos, como Argelia, como Egipto, como China, como Australia, como Arabia, como la India. Y exporta además reactores nucleares que son muy importantes porque sirven para producir radioisótopos, que básicamente son fundamentales para lo que es la medicina nuclear. O sea, ahí otra vez la investigación científica. Esto se hace desde Bariloche, ¿no? Desde Bariloche exportamos reactores nucleares al mundo. Me dirán, a partir del año que viene nos vamos a convertir en el principal exportador global de radioisótopos, por ejemplo, a partir de una planta que se va a inaugurar en Ezeiza. Me dirán, bueno, está bien, reactores nucleares. O sea, es muy específico, es muy técnico. Acá viene algo de lo que ustedes saben mucho más que yo, ¿no? La primera cosechadora autopropulsada del mundo, acá la Rotania, es argentina, es una patente argentina, y el otro día encima buscando me doy cuenta que la patente es del 18 de diciembre de 1929. 18 de diciembre, cualquier casualidad, digamos, con la final del Mundial es una casualidad. Pero bueno, perdón, me salió, aparte ayer ganamos, ¿no? Ahora, no nos quedamos solo con esto, y esto ustedes lo saben. O sea, el campo argentino tiene un ecosistema innovador que desde hace años se viene destacando, desde siembra directa, desde un montón de otras innovaciones tecnológicas, y que hoy, por ejemplo, yo conozco más del Polo Agrotecnológico de Rosario. Ustedes me pueden contar de otros y me encantaría charlar, pero hay pibes que están usando inteligencia artificial, imágenes satelitales, por ejemplo, para, con inteligencia artificial, con computer vision, tomar decisiones mucho más eficientes, ¿no? O sea, incorporarle más tecnología, más innovación, tecnología de la cuarta revolución industrial, que está pasando esto ahora. Y cuando hablo de grupos de pibes o de pequeñas empresas, hay grandes empresas que lo hacen y hay pequeñas empresas que lo hacen. Y eso es muy interesante para hablar del ecosistema innovador de un país o de las posibilidades que tiene un país de cara al futuro. Pero bueno, este tema ya lo conocen, capaz que les parece también trillado. Entonces vamos a un tema que capaz es menos conocido. Este país inviable es el país que desarrolló el primer asentamiento permanente en la Antártida en 1904, las Islas Orcadas del Sur. Y esto es muy importante porque esto no solamente lo hicimos siempre con fines pacíficos desde los inicios, sino también con un objetivo de investigación científica en esta región que es muy importante para el futuro de la humanidad. No los convence la Antártida, les parece que está muy abajo. Bueno, vámonos muy arriba si quieren. Somos el país latinoamericano con mayor presencia en el espacio. Mayor cantidad de satélites. O sea, si tomamos los países por cantidad de satélites, estamos en el puesto 10. Arriba de Francia, arriba de España, arriba de Italia, arriba de Israel. Y no es una competencia esto, ¿eh? No es para decir somos mejores y sacar la bandera. Es para ver que a veces quizá no somos ese país tan inviable que pensamos. Y otro de los puntos interesantes de esto, la semana pasada, hace 2 semanas viajé a Corrientes y uno
me encontré con una persona que me contaba de Adeco Agro, me decía, che, nosotros estamos usando imágenes satelitales de Satellogic, o sea, unos satélites argentinos, para calcular mejor, yo no entiendo nada de este tema, pero para entender mejor e identificar mejor cuándo hay que inundar las arroceras, por ejemplo, o cuándo hay que tomar ciertas decisiones. Entonces, esto lo usamos además para actividades cotidianas y además estamos exportando estas imágenes satelitales a países africanos y asiáticos principalmente. Estamos exportando y generando valor agregado. Podemos seguir hablando sobre estos temas. No voy a hablar del Mundial, no voy a hablar de la parte deportiva, pero básicamente nosotros tenemos todo esto y de todas formas seguimos creyendo que no podemos, seguimos creyendo que somos inviables, que el año que viene va a ser peor, que no tenemos futuro, que la salida es Ezeiza. Y repetimos estas cosas, efectivamente, porque a nosotros aparte nos afecta. Digo, tampoco es un invento, ¿no? Que somos un país inestable, que nos cuesta. Efectivamente esto es así. Ahora repetimos algunas cosas como por ejemplo que hay un éxodo masivo de argentinos. Seguramente todos ustedes conocen a alguien que se fue a vivir afuera, ¿no? Levante la mano quien conoce a alguien que se fue a vivir afuera o que quiere ir a vivir afuera. Casi todos. Yo viví afuera, lo contaban recién, 2 años. Fue una experiencia increíble, de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Aprendí un montón y un día decidí volver, ¿no? O sea, decidí volver y se terminó esa experiencia ahí. Pero cuando vamos a los números, todos nosotros conocemos a alguien, entonces nos hace mucho sentido esta idea del éxodo masivo. Ahora, si vamos a los números, solamente el 3% de los argentinos vive afuera de la Argentina. Solo el 3%. ¿Saben qué porcentaje de uruguayos? Amo Uruguay, es un país hermoso, pero ¿saben qué porcentaje de uruguayos viven en la Argentina? Está bien. 4%. O sea, hay más, en términos proporcionales, más uruguayos viviendo en la Argentina que argentinos en todo el mundo. ¿Y cuántos uruguayos viven afuera de Uruguay? 18%. La Argentina es un país de saldo migratorio positivo. No hay un éxodo masivo de argentinos. Hay mucha gente que se va a vivir afuera, mucha gente que quizás se enamora de alguien, que quiere más posibilidades, que quiere conocer el mundo y está fantástico que así sea. Pero no hay un éxodo masivo de argentinos. Por lo menos no en los números. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre seguimos creyendo que no podemos? Entonces ahí, con mi hermano, con Mateo, decidimos primero investigar para escribir este libro, que tiene este título que es muy tranqui, que no pasa desapercibido. Para los que están en el fondo es País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo, ¿no? Porque contradictorios también somos, eso me olvidé de poner. Y lo que descubrimos investigando esto es que la Argentina tiene algo que se llama narrativa nacional decadentista. ¿Qué estás hablando, flaco? Bueno, narrativa nacional decadentista significa que a lo largo de toda nuestra historia los argentinos desarrollamos una idea de que nos faltaba algo, de que en nuestro país había una promesa incumplida, de que estaba todo mal, de que no teníamos futuro, de que éramos inviables. Incluso hasta literariamente, desde el propio origen de la Argentina, podríamos decir que nacimos de una promesa incumplida. Cuando en el siglo XVI los adelantados españoles vinieron y vieron el enorme estuario que es el río de la Plata, dijeron, este río que sale de acá nos va a llevar a las minas de plata. Y esta región seguramente es rica en plata, por eso le pusieron el Río de la Plata. Esos que vinieron ahí le pusieron el Río de la Plata, no terminaron bien, no importa, no quiero ser muy explícito porque la historia no es linda, pero les hago un pequeño spoiler, no había plata. Al río le quedó Río de la Plata, ¿no? Y a la Argentina heredó ese nombre, porque Argentina viene de Argentum. O sea, Argentum en latín es plata, o sea, vendría a ser como la tierra de la plata, pero solo que plata no había. Entonces nacimos de una promesa incumplida. Y desde entonces repetimos todo el tiempo esta idea de que nos falta algo, de que queremos ser algo distinto a lo que somos. Eso es la narrativa decadentista. De hecho, acá lo tenemos al amigo Leandro Alem, que en 1890 decía esto. Si uno va e investiga los discursos públicos, lo que se decía en la prensa, decía, este país ya no tiene vuelta, ¿no? Ya no hay tutía. Este país ya no tiene vuelta. Ahora, claro, nosotros cuando hoy decimos, che, pero si en 1890 nosotros supuestamente éramos el principal país del mundo, éramos una potencia global por PBI per cápita. Mi abuelo quiso venir a la Argentina para tener oportunidades en 1950. Entonces, ¿cómo que no tenía vuelta el país en 1890? Bueno, incluso en las épocas donde hoy decimos que estábamos muy bien, teníamos esta narrativa nacional decadentista, esta lógica de decir que éramos inviables, que no tenemos futuro. O sea, parece que eso es una constante. Somos bastante estables, ¿vieron?
Hay una constante. Generalmente creemos que no tenemos futuro a lo largo de toda nuestra historia. Ni hablar de los tangos, ¿no? Que el mundo fue y será una porquería, en los 30, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, Alfredo Lepera. Hay una cosa ahí, ¿no? De una imposibilidad de pensar en un futuro positivo, incluso en las épocas en las que nos iba bastante bien. Entonces lo que nosotros proponemos en el libro es pasar de esa narrativa nacional decadentista a una narrativa nacional de futuro y de oportunidad. Y ustedes me dirán, flaco, no puedo exportar, no sé a qué tipo de cambio voy a exportar, vos me venís a hablar de relatos y de narrativas. Y sí, por dos cosas. Primero porque, como decíamos antes, es importante poner otros temas en la mesa de discusión. Hablamos mucho de un montón de otras cosas y es importante hablar de esto. Y segundo, porque ningún país del mundo se desarrolló sin una narrativa de futuro. Ser un país y ser una organización, por ejemplo, pero ser un país no significa solamente emitir moneda, cobrar impuestos, que eso sale bastante bien, trazar frontera, emitir pasaportes. Ser un país significa generar relatos e ideas e historias sobre el pasado, pero principalmente sobre el futuro. ¿Alguno de ustedes vio o cree que China está en el centro del mundo? No. O sea, es un país más, no está en el centro del mundo. Y sin embargo, la palabra China significa imperio o reino del medio. Zhongguo, imperio del medio, del centro del mundo. De hecho, los chinos durante miles de años desarrollaron la idea de que China estaba en el centro y cuanto más alejado estuvieras de China, más incivilizado eras. Nos tocó la peor parte, estamos bastante lejos. Pero bueno, no está en el centro del mundo y eso es un relato nacional, imperial en el caso de China. Estados Unidos se posiciona a sí mismo como el país de la libertad, no el de León Gieco, el país de freedom, los libres. Ahora, hace 20 minutos, en los años 60, si vos estabas sentado en el colectivo y te había tocado la desgracia de ser una persona con un tono de piel un poco más oscura, te tenías que levantar y dejarle el asiento a alguien que tenía el tono de piel un poco más clara. No sé si eso es un sentido de libertad tan importante. Y los franceses son el país de liberté, égalité, fraternité, siempre y cuando no se te ocurra ir con un pañuelo a la escuela, ¿no? En la cabeza. Entonces, y no estoy criticando a otros países, ¿eh? O sea, yo vivo en Francia, amo Francia, me fascina, estudié en Estados Unidos, me encanta Estados Unidos. No estoy criticando a otros países, estoy diciendo que los países tienen relatos, tienen historias, tienen ideas que los motivan todos los días a levantarse a pesar de los problemas que tienen, a levantarse y seguir adelante. Y nuestro relato, nuestra idea, nuestra historia es, somos un país de mierda. No tenemos futuro. Entonces eso, así, probablemente no funciona. Ningún país se desarrolló sin una narrativa de futuro. Y esa narrativa de futuro, solamente, ustedes cuando tienen que ir a vender su empresa o hablar de su empresa o de su organización, no van a decir, sí, la verdad somos chotos, no tenemos ganas, no tenemos muchas ganas de... Los empleados no tienen ganas de laburar, bueno, qué sé yo, ¿no? Está complicada la cosa, aparte, somos gente rara. No, somos los mejores, queremos ser los mejores, queremos ser innovadores, queremos desarrollarnos. Bueno, lo mismo se trata con el país. Y esas narrativas no se construyen de arriba hacia abajo, no se construyen con una persona que viene y dice somos los mejores, se construyen de abajo hacia arriba. Y por eso es tan importante, creo, desde mi punto de vista, tener esta conversación y desarrollar este tipo de ideas. Ahora bien, vamos a hablar un poco más de esto. Les presento un amigo, Juan Bautista Alberdi. Y él se empieza, en el 1853, se empieza a intercambiar unas cartas con Sarmiento, bastante agresivas en cierto sentido, se las recomiendo mucho, están todas recopiladas en un libro que se llama Cartas Quillotanas. Y Alberdi le dice a Sarmiento, en un momento le dice, escúchame, pongamos un punto acá. Es hora de que construyamos la Argentina con lo que tenemos y no con lo que quisiéramos tener. Somos lo que somos esto. Dejémonos de compararnos con Europa. Esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. La Argentina es un país que se construyó desde el puerto, mirando hacia Europa y dándole la espalda al territorio. Y buscó ser más parecido a Europa que a lo que era el territorio. No estoy diciendo que eso esté mal, no estoy criticando. Pero Alberdi en 1853 lo identificaba y decía, tenemos que construir la Argentina con los argentinos, con todo lo bueno y todo lo malo. Y la pregunta es, ¿tenemos con qué? ¿Tenemos con qué generar esa narrativa de futuro, esa narrativa de oportunidad? Más allá de lo que hablamos recién, tenemos un montón de cosas. ¿Alguien tiene un mazo de cartas? Acá.
No, acá se vino a laburar, está bien. Ahora, no importa. Hay un montón de ensayos que son muy lindos sobre el truco y la identidad nacional argentina. La mayoría de esos ensayos, las cosas que dicen es, mira, el truco es un juego donde generalmente cuando ganás engañando y mintiéndole al otro, es mejor, ganás más puntos. ¿Qué sociedad se puede construir, dicen estos ensayos, con un país que tiene como juego nacional un juego que te enseña a mentir, que te enseña a engañar? Se habla entonces de la viveza criolla. Déjenme decirles algo, yo tengo una mirada distinta del truco. El truco es un juego donde no importan las cartas que te toquen, lo que importa es lo que vos hagas con esas cartas. Y ese mensaje, créanme, que no está presente en ninguno de los países de América Latina, en prácticamente ninguno. La idea de que el hijo del chofer puede el día de mañana tener un auto o tener un chofer, esa idea está presente en la Argentina, la idea de movilidad social ascendente. Y eso nos sale desde el estómago, no desde lo racional, porque hoy podríamos decir, estamos en un mal momento para la movilidad social ascendente. La economía está mal, la clase media se achica, sí, pero eso nos duele y eso no nos gusta. Y nosotros no pensamos nuestra sociedad en términos de estratos, la pensamos en términos de movilidad social ascendente. En términos de que no importa las cartas que te toquen, tenés derecho a crecer como persona. Si te esforzás, si desarrollás tus capacidades, vas a crecer como profesional, como persona y como ciudadano. Y eso es un dato muy interesante. Por eso, acá creo que de los que mejor resume esta idea es el Martín Fierro, que es un libro que yo creo que, me dicen, empezaste hablando de tecnología, vas a hablar de Martín Fierro, sí, porque creo que es un libro que hay que leerlo mucho en las escuelas, porque resume muchas cosas de la identidad nacional argentina. Y él dice, nace el hombre con la astucia, o sea, la idea de poder mentir, poder engañar si se quiere, que ha de servirle de guía. Sin ella sucumbiría, obviamente. Vivimos en un mundo inestable, no podemos, necesitamos personas con astucia, que se la arregla, que la atan con alambres, que se arremangan y que cambian la realidad. Eso es parte de la Argentina también. Pero según mi experiencia, dice, se vuelve en unos prudencia y en los otros picardía. La viveza criolla puede ser la picardía, pero se puede volver prudencia también. Y eso es muy importante, porque tenemos valores en la Argentina que son muy interesantes y muchos de esos valores están condensados en el Martín Fierro. Valores como, por ejemplo, la frase que todos más recuerdan del Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, generalmente nos la olvidamos, pero es parte de la identidad nacional, es parte de nuestra idea de país. Hay un cuento muy lindo de Borges, no quiero extenderme mucho y ya con esto voy empezando a cerrar, pero hay un cuento muy lindo de Borges donde él habla desde la perspectiva de Cruz, de Tadeo Isidoro Cruz, que es el compañero del Martín Fierro. Y Cruz en realidad tenía que matarlo, que capturarlo a Fierro con un grupo del ejército, la autoridad. Y entonces, cuando está acorralado prácticamente Fierro, en ese relato se cuenta como Cruz grita, tira la daga al piso y dice que no va a consentir el delito de que se mate a un hombre valiente. La valentía es un valor muy importante. El honor, ser honorable es un valor muy importante. Y fíjense que ahí hay otro de las cuestiones propias de la argentinidad, la relación conflictiva con la autoridad. En el Martín Fierro, el justo no es la ley. La ley y la justicia tienen un desbalance. Bueno, ahí están también nuestros problemas y están nuestras virtudes. Pero fíjense que tenemos un montón de valores muy interesantes. Y empecé hablándoles de tecnología, de escuela, y quiero cerrar hablándoles sobre libros, sobre una librería. Una librería que tiene un valor muy importante para la historia argentina, donde un grupo de pibes, y lo digo no de forma despectiva, lo digo de forma descriptiva, un grupo de pibes de entre 20 y 30 años se juntaban a pensar la Argentina. Se juntaban a pensar la Argentina en 1837. Ese lugar era el Salón Literario de Marco Sastre, iban tipos como como Alberdi, como Esteban Echeverría, como el propio Marco Sastre, y debatían sobre el futuro de la Argentina. Y hay dos cosas que me gustaría destacar sobre esto. Primero, que la Argentina en ese momento no tenía presidente. No había un presidente en la Argentina. Había un gobernador de Buenos Aires que estaba encargado de las relaciones exteriores, pero no había presidente. Había una guerra civil. La gente se mataba en las calles. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. O sea, había una guerra civil de verdad.
El 75% de los argentinos, acá más o menos habrá 200 personas, entonces si estuviéramos en 1837, 150 de ustedes serían analfabetos. 75% de los argentinos eran analfabetos, no sabían leer y escribir. El país estaba en una situación mucho más complicada. Y estos tipos se juntaban a debatir sobre la Argentina y entendían que había dos cosas que necesitaban. Una era una idea de nación, construir una idea de nación. Sin una idea, esto mismo que hablamos ahora, sin una idea de nación no se puede desarrollar el país. Y la segunda era trabajar en la educación de la ciudadanía. Por eso empezamos hablando de una escuela. Trabajar en la educación cada vez más. En esos debates que están escritos, uno de ellos, Alberdi, dice la siguiente frase. Con tanta virtud y talento, la corté obviamente la frase, con tanta virtud y talento, ¿qué cosa habrá que no pueda alcanzarse? En ese momento, otro de ellos, Marcos Sastre, dice, tenemos 50 años por delante, o sea, tenemos entre 20 y 30 años. Entonces, tenemos 50 años por delante para con esta virtud, con este talento, construir el país que queremos, construir ese país que podríamos tener. Y tenemos todo para hacerlo, ¿eh? Tenemos una generación de jóvenes que tienen todo ese talento para lograrlo y sin duda podemos hacerlo, ¿no? Y quiero cerrar contándoles una pequeña anécdota que la contaba recién y me parece que es importante para hablar de esto. El año pasado, a fin de año, me escribió Tomás, un chico de Realicó de La Pampa, diciéndome que con su escuela habían decidido organizar la EPET de Realicó, habían decidido organizar la EPET-Conf. O sea, una conferencia donde durante todo el día iban a invitar a distintos oradores de distintas partes del país para hablar del desarrollo tecnológico y cómo podían hacer para incorporar eso a la ciudad. Chicos de 18 años, que estaban saliendo de la escuela. Lo organizaron, consiguieron auspiciantes, consiguieron un lugar, con todas las complejidades que ustedes saben que implica organizar un evento así. 180 personas viendo durante 8 horas todas las conferencias, con todas las dificultades que eso implica. Entonces, después, o sea, esto lo hacemos muy seguido y va a un lugar y habla. Y yéndome, pensaba, este chico, que es un ejemplo, un ejemplo más dentro de muchos, se puso al hombro esto con mucha ingenuidad, porque probablemente no sabía lo difícil que era hacer un evento, y se dio cuenta en el camino, cuando ya estaba en el barco, y logró hacer un evento increíble, donde había un montón de gente que repensó su ciudad a partir de conversaciones. Con todo esto que venimos hablando, miren si no tenemos talento de sobra para combinar el conocimiento que tenemos, esa cosechadora autopropulsada que viene desde 1929, o sea, esa tradición que tenemos con la innovación de las nuevas generaciones, con esta visión de entender el mundo de una forma diferente. Miren si no tenemos la posibilidad de dejar de creer que somos un país que no tiene futuro, que somos un país de porquería. Entonces, yo en este sentido quiero invitarlos a pensar en estas cosas, a hablar de estas cosas, a cambiar la forma en que empezamos y a dejar de ver o de pensar esto de que como esto siempre se hizo así, va a seguir siendo así. Obviamente, todos ustedes que están acá saben que eso no es así y por eso vienen a este evento donde se habla de innovación, donde se repiensan un montón de cosas, pero tenemos todo para hacerlo. Entonces, si tuviera que dejar un solo mensaje, una sola idea es: somos un país con un talento, una virtud, una capacidad increíbles. Tenemos 50 años por delante, digamos, como decían ellos, para ser el país que queremos ser. No perdamos esta oportunidad porque tenemos todo para hacerlo. Muchas gracias. Un placer.